se plantean estas cuestiones a nivel macro un poco, ¿no? Entonces nos preguntábamos, ¿qué pasa con los recursos cuando a nivel país, ¿no? Se trata de inyectar dinero como para reactivar la economía y el consumo en un momento tan difícil? ¿Qué mapeo realizás vos en rasgos generales, no? Bueno, vamos a ir tratando de hacer un esbozo generalizado como para resumir en poco tiempo cuál es un poco la coyuntura de la Argentina. Primero decir que tanto los municipios como las provincias en este tiempo tan ajustado tienen una gran dependencia de la macroeconomía. Es raro que desde los municipios o las provincias se implementen políticas autónomas que de alguna manera modifiquen el destino general. Por eso es tan importante siempre apoyar o no ciertos proyectos de país que tienen que ver con un crecimiento y una distribución o que tienen que ver con un ajuste, ¿no? La Argentina por estos días está atravesando una situación difícil. El gobierno de Alberto Fernández, cuando asumió en diciembre, tenía un gran punto a resolver, que era el tema de la deuda externa, ¿no? Eh, Así es. Generalmente los gobiernos en Argentina siempre han estado de alguna manera crucificados por el tema de la deuda, y no fue la excepción en el caso de Alberto, que asumió con un nivel de deuda. Generalmente hay un índice que mide la deuda, que es el PBI sobre deuda, es decir, todo lo que recaudamos durante un año en el país en relación con lo que debemos. Y la Argentina pasó en el 2015 de tener un índice del 39% a tener un índice del 92% en casi 4 años. Eso implica que hubo en este periodo de democracia el mayor nivel de endeudamiento de la historia de la Argentina. Claro. Eh, a partir de ahí, bueno, la historia conocida de todas y todos es la vigencia del coronavirus y sus efectos en todas las economías del mundo, porque acá se generó un debate que si era la pandemia o que si era la cuarentena. Muchos sectores ligados a la ortodoxia de la economía sostenían que era la cuarentena, que si se abrían las puertas de los comercios se iba a reactivar la economía y demás. Y eso de alguna forma ha quedado demostrado en aquellos países donde, como es el caso cercano de Brasil, donde no se realizaron cuarentenas muy obligatorias ni muy exigibles, y el nivel de caída de la economía inclusive fue superior al de la Argentina. Lo que quedó en claro y lo que viene quedando muy en claro desde el inicio de la pandemia es que el efecto nocivo pasa por la pandemia. ¿Por qué? Porque vos podés abrir cualquier negocio, cualquier comercio, poner en funcionamiento la industria, pero lo que se ha mermado aquí es la capacidad de consumo, es la demanda, ¿no? Es decir, hay oferta pero no hay demanda, porque la gente o ha retraído su consumo por miedo, porque las cosas han aumentado, por un montón de situaciones diversas, pero acá el efecto general pasa por la pandemia y no por la cuarentena. Es un punto como para dejar aclarado un par de situaciones, porque cuando analizamos la Argentina es imposible no hacerlo sin tener en cuenta cómo se han comportado otras economías mundiales. Claro, claro, claro. El panorama global es fundamental en Sí, esto. de caída en todos lados, pero no es lo mismo una caída del 20% como tuvo la economía alemana, que ha venido creciendo a lo largo de todos estos años, que una caída del 10% como ha tenido la Argentina, pero partiendo de donde partimos nosotros. Argentina está en una situación de precipicio porque tenemos que volver a reconstruir el país. Eso me parece que, y hay muchos analistas que no lo tienen en cuenta por estos días, como que si nada hubiera pasado antes del coronavirus, y pasó de todo. El nivel de endeudamiento, generalmente el endeudamiento es una herramienta de control, es una herramienta de control por parte del poder económico internacional hacia los países periféricos como la Argentina. Y eso determina que, por ejemplo, la Argentina en 2015 utilizaba el 5% de su presupuesto para pagar servicios de deuda, y ese importe pasó a ser del 21% hacia 2019.
¿Qué pasó con todo ese porcentaje? Se sacó de otras partidas presupuestarias, como por ejemplo educación, partidas sociales, sanitarias, se dejaron de implementar vacunas obligatorias, ¿no? Con todas las consecuencias que eso trae aparejado después, ciencia y tecnología, deporte, cultura. En eso radica la importancia del tema de la deuda. Bueno, por estos días, el 4 de agosto se conoció el primer avance, el gran avance que ha tenido esta gestión, que es el acuerdo con los bonistas. La Argentina debe alrededor de 323.000 millones de dólares de deuda, de los cuales 66.300 corresponden a 21 bonistas. Eso es lo que acordó el otro día el gobierno nacional con esos 21 bonistas que representan 66.300 millones de dólares y que tenían una renuencia bastante importante a la hora de arreglar con la Argentina. ¿Qué fue lo que acordaron? Se trabajó intensamente porque cuando partió la negociación en febrero, ellos pedían de la creencia que tenían sobre la Argentina quedarse con 92 dólares cada 100 de valor nominal y la Argentina ofrecía 40. El valor que terminaron acordando fue de 54,8. Es decir, que quienes resignaron más fueron los bonistas, alrededor del 70%, y el gobierno nacional resignó alrededor del 30% para llegar a un acuerdo. Claro. ¿Qué implica ese acuerdo también? Que hubo una tremenda reducción de la tasa de interés, que era por ahí uno de los puntos más complejos que teníamos. Argentina era uno de los pocos países en el mundo que se había endeudado a una tasa de interés del 7% en dólares, que es bochornoso, atento a que en el mercado internacional esa tasa prácticamente no existe. Las tasas son muy cercanas a cero. Claro. Y bueno, la tasa que se acordó ahora es del 3,07%. Hay casi un 4% de tasa que se ahorra, que implican casi 40.000 millones de dólares que la Argentina en los próximos años no tendrá que abonar por reducción justamente de esa tasa de interés. La Argentina ahora, el gran logro que alcanzó con este acuerdo, debemos recordar que estos bonistas son todos con jurisdicción extranjera, es decir, cualquier litigio que quieran hacer sobre la Argentina lo hacen en juzgados internacionales, más precisamente en Nueva York. Por eso es que primero se analiza y se acuerda en esa etapa. Sí. Ahora bien, Argentina en los próximos 4 años solamente va a tener que pagar 4.500 millones de dólares de ese complejo de deuda, y todo lo que se pueda ahorrar de alguna manera en ese sentido lo va a poder volcar al mercado interno, justamente a la inyección de recursos para poner en funcionamiento la industria nacional, la producción nacional, y de alguna manera cambiar esa ecuación de lógica, que nosotros lo que tenemos que hacer ahora es distribuir y crecer para poder pagar, y no como se pensaba antes, que era ajustar para poder pagar. La Argentina debería haber aprendido en sus procesos históricos que es imposible ajustar para poder pagar, porque las economías se van achicando, porque la gente va quedando con cada vez menos recursos, y siempre las consecuencias terminan siendo dramáticas para los pueblos. Juan Pablo, en ese aspecto necesito preguntarte, porque creo que es digamos, un aspecto recurrente. Cuando pagamos la deuda o las deudas, en este contexto hay una parte de esa deuda que es ilegítima y es fraudulenta. Y esto, sin investigarlo, sin dejarlo claro, uno podría entender de que, digamos, es una sola cosa y tiene que pagar, pero hay una parte allí que, digamos, no correspondería pagar por parte del gobierno argentino. Y está esta postura que ha tomado el presidente actual de decir, bueno, esto es lo que nosotros podemos pagar, en concepto de inclusive de intereses. Pero desde tu visión, ¿qué análisis se hace de esto? ¿Se está investigando? ¿Se respeta esto? ¿Se investiga qué parte de la deuda se paga o se hacen estos esfuerzos descomunales para seguir esclavos de esa bocha de hierro en el tobillo histórica que tenemos como país? Yo soy de los que sostienen que los procesos de endeudamiento deberían formar parte exigente de los procesos educativos y culturales de nuestras escuelas primarias y secundarias. Porque acá la gran parte de la población desconoce. Y esto tiene que ver
con una necesidad de ser soberanos e independientes o ser una colonia, y radica desde el inicio de nuestra historia. Los procesos de endeudamiento. Han habido gobiernos populares, y por eso es importante siempre conocer nuestros procesos históricos, que nos han desendeudado a tal punto. A ver, un ejemplo claro es en el 2005 quedamos deuda cero con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que es la gran patriada que hay que hacer ahora de negociación. Le debemos 44.000 millones de dólares. Pero han habido gobiernos de tinte conservador, liberal, que han generado un nivel de endeudamiento muy preocupante para la Argentina. Entonces, acá no es lo mismo una perspectiva que la otra. En el año 76, antes que comience la dictadura militar, la Argentina debía 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares era su deuda. Vino la dictadura militar y dejó una deuda de 47.000 millones de dólares. Entonces, no solamente destruyó todo lo que tenía que ver con la industria nacional, sino que también dejó un nivel de pérdida de soberanía y de independencia. Cuando vos hablas de deuda ilegítima, tiene que ver con eso. ¿Para qué nos endeudamos? ¿Nos endeudamos para generar actividades productivas o nos endeudamos para fugar divisas? A ver, en síntesis, el gobierno de Mauricio Macri generó una deuda de 100.000 millones, poco más de 100.000 millones de dólares, y hubo 86.000 millones de dólares que se fugaron, ¿sí? Sería importantísimo, ya ha habido avances por parte del Congreso, por parte del Banco Central de la República Argentina, de determinar quiénes han sido las personas físicas y jurídicas que han formado parte de esta fuga de divisas. Y cuando hablamos de deuda ilegítima, por ahí uno de los casos más faraónicos a lo largo de nuestra historia, y que por ahí uno de los doctrinarios que siempre instalaba ese concepto, que era Olmos Gaona, es la estatización de la deuda privada en el año 82, en plena dictadura. A través del Banco Central hubo 23.000 millones de dólares que se adjudicaron a empresas privadas, que son los que hoy dominan la Argentina, son el poder concentrado, el poder económico, que el Estado se hizo cargo y que a lo largo de los años tuvimos que pagar el resto de la población. Claro. Eso, a criterio de muchos economistas de la heterodoxia, forma parte de uno de los hechos de corrupción más importantes de nuestra historia. Y el presidente del Banco Central de esa dictadura, adivinen quién era, se llamaba Domingo Felipe Cavallo, quien tuviera que ver tanto en los procesos históricos posteriores, ¿no? Con la convertibilidad, con el megacanje, con el blindaje, con cada una de las acciones que han debilitado los bolsillos de los trabajadores y han engordado justamente el bolsillo de las clases dominantes. Por eso, el concepto de deuda no debe ser algo alejado, porque si nosotros tuviéramos mayor profundización en el conocimiento de esto, evitaríamos un montón de debates que pasan en nuestras economías. Y cuando hablo de debate, hablo justamente del empobrecimiento de la mayoría de la población, porque con las deudas los ricos se hacen más ricos y los pobres, las clases trabajadoras, se esquilman y se vuelven cada vez más pobres. Es importante lo que remarcabas recién, Juan Pablo, respecto de tomar conocimiento de esto, y mencionabas aspectos históricos de nuestro país, como el tema de la dictadura y del gobierno de Mauricio Macri, que, salvando las distancias, lo elegimos los argentinos a través del voto, pero obviamente no lo elegimos para esto, ¿no? Para esclavizarnos a través de la economía, respecto de un endeudamiento imposible de sostener y de pagar. Para nosotros es importantísimo, repito, lo que acabas de mencionar, llevarle a la población algo de lo técnico, poder bajar un poco estas cuestiones técnicas para que se entiendan y ser un poco más conscientes cada vez que nos toca elegir y que tomamos decisiones que a veces pensamos que son a la ligera y demás, pero determinan, por cierto, nuestro futuro. En la economía esto es fundamental, así que vamos a estar orgullosos de contar con vos en otra oportunidad, si no es molestia, si te sentís cómodo aquí en la radio. Para nosotros es un gustazo analizar estos temas, así que Pablo, conocés los tiempos de radio también, trabajás en muchísimas emisoras, colegas. Nosotros tenemos que empezar una nueva hora aquí, así que te mandamos un abrazo enorme y bueno, te comprometemos a seguir charlando con nosotros.
Así será, les mando un gran abrazo, gracias por el tiempo, ojalá hayan servido un poco las reflexiones y nos volveremos a encontrar pronto, siempre y cuando los tiempos puedan y alcancen, aquí estaremos analizando un poco la realidad de la economía política con ustedes. Muchísimas gracias.